012. Cartas de mamá. Cuento de Julio Cortázar. Julio Cortázar, nacido accidentalmente en Bruselas en 1914. Es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Realizó estudios de letras y de magisterio. Trabajó como docente en varias ciudades del interior de la Argentina. En 1951 se radicó definitivamente en París. Algunos de sus cuentos figuran entre los más perfectos del género. Su novela Rayuela conmocionó el panorama cultural de su tiempo y marcó un hito insoslayable en la narrativa contemporánea. Murió en París en 1984. Obras: Rayuela, Bestiario, Historias de cronopios y de famas, Un tal Lucas, Los premios, Salvo el crepúsculo, Alguien que anda por ahí, Final de juego, Las armas secretas, de donde se toma el siguiente cuento, entre otras. Cartas de mamá. Muy bien hubiera podido llamarse Libertad condicional. Cada vez que la portera le entregaba un sobre, a Luis le bastaba reconocer la minúscula cara familiar de José de San Martín para comprender que otra vez más habría de franquear el puente. San Martín, Rivadavia, pero esos nombres eran también imágenes de calles y de cosas. Rivadavia al 6500, el caserón de Flores, mamá, el café de San Martín y Corrientes, donde lo esperaban a veces los amigos, donde el mazagrán tenía un leve gusto a aceite de resino. Con el sobre en la mano, después del Merci bien, Madame Durand, salir a la calle no era ya lo mismo que el día anterior, que todos los días anteriores. Cada carta de mamá, aún antes de esto que acaba de ocurrir, este absurdo error ridículo, cambiaba de golpe la vida de Luis. Lo devolvía al pasado con un duro rebote de pelota. Aún antes de esto que acababa de leer y que ahora releía en el autobús entre enfurecido y perplejo, sin acabar de convencerse, las cartas de mamá eran siempre una alteración del tiempo, un pequeño escándalo inofensivo dentro del orden de cosas que Luis había querido y trazado y conseguido, calzándolo en su vida como había calzado a Laura en su vida y a París en su vida. Cada nueva carta insinuaba por un rato, porque después él las borraba en el acto mismo de contestarlas cariñosamente, que su libertad duramente conquistada, esa nueva vida recortada con feroces golpes de tijera en la madeja de lana que los demás habían llamado su vida, cesaba de justificarse, perdía pie, se borraba como el fondo de las calles, mientras el autobús corría por la rue de Richelieu. No quedaba más que una parte de libertad condicional, la irrisión de vivir a la manera de una palabra entre paréntesis, divorciada de la frase principal
de la que sin embargo es casi siempre sostén y explicación, y desazón, y una necesidad de contestar enseguida, como quien vuelve a cerrar una puerta. Esa mañana había sido una de las tantas mañanas en que llegaba carta de mamá. Con Laura hablaban poco del pasado, casi nunca del caserón de Flores. No es que a Luis no le gustara acordarse de Buenos Aires, más bien se trataba de evadir nombres. Las personas evadidas hacía ya tanto tiempo, pero los nombres, los verdaderos fantasmas que son los nombres, esa duración pertinaz. Un día se había animado a decirle a Laura: si se pudiera romper y tirar el pasado como el borrador de una carta o de un libro, pero ahí queda siempre, manchando la copia en limpio, y yo creo que eso es el verdadero futuro. En realidad, ¿por qué no habían de hablar de Buenos Aires, donde vivía la familia, donde los amigos de cuando en cuando adornaban una postal con frases cariñosas, y el roto grabado de La Nación con los sonetos de tantas señoras entusiastas, esa sensación de ya leído, de para qué, y de cuando en cuando alguna crisis de gabinete, algún coronel enojado, algún boxeador magnífico. ¿Por qué no había de hablar de Buenos Aires con Laura? Pero tampoco ella volvía al tiempo de antes. Solo al alzar de algún diálogo, y sobre todo cuando llegaban cartas de mamá, dejaba caer un nombre o una imagen como monedas fuera de circulación, objetos de un mundo caduco en la lejana orilla del río. «Oui, fait lourd», dijo el obrero sentado frente a él. Si supiera lo que es el calor, pensó Luis. Si pudiera andar una tarde de febrero por la avenida de Mayo, por alguna callecita de Liniers. Sacó otra vez la carta del sobre sin ilusiones. El párrafo estaba ahí, bien claro. Era perfectamente absurdo, pero estaba ahí. Su primera reacción, después de la sorpresa, el golpe en plena nuca, era como siempre de defensa. Laura no debía leer la carta de mamá. Por más ridículo que fuese el error, la confusión de nombres, mamá habría querido escribir Víctor y había puesto Nico. De todos modos, Laura se afligiría. Sería estúpido. De cuando en cuando se pierden cartas. Ojalá ésta se hubiera ido al fondo del mar. Ahora tendría que tirarla al water de la oficina. Y por supuesto, algunos días después, Laura se extrañaría. Qué raro, no ha llegado carta de tu madre. Nunca decía tu mamá. Tal vez porque había perdido a la suya siendo niña. Entonces él contestaría: ¿de veras? Es raro. Le voy a mandar unas líneas hoy mismo. Y las mandaría asombrándose del silencio de mamá. La vida seguiría igual. La oficina, el cine por las noches, Laura siempre tranquila, bondadosa,
atenta a sus deseos. Al bajar del autobús en la Rue de Rennes, se preguntó bruscamente, no era una pregunta, pero ¿cómo decirlo de otro modo? ¿Por qué no quería mostrarle a Laura la carta de mamá? No por ella, por lo que ella pudiera sentir. No le importaba gran cosa lo que ella pudiera sentir mientras lo disimulara. No le importaba gran cosa lo que ella pudiera sentir mientras lo disimulara. No, no le importaba gran cosa. No le importaba. Pero la primera verdad, suponiendo que hubiera otra detrás, la verdad más inmediata, por decirlo así, era que le importaba la cara que pondría Laura, la actitud de Laura. Y le importaba por él, naturalmente, por el efecto que le haría la forma en que a Laura iba a importarle la carta de mamá. Sus ojos caerían en un momento dado sobre el nombre de Nico, y él sabía que el mentón de Laura empezaría a temblar ligeramente, y después Laura diría, pero qué raro, ¿qué le habrá pasado a tu madre? Y él habría sabido todo el tiempo que Laura se contentaba para no gritar, para no esconder entre las manos un rostro desfigurado ya por el llanto, por el dibujo del nombre de Nico temblándole en la boca. En la agencia de publicidad donde trabajaba como diseñador, releyó la carta, una de las tantas cartas de mamá, sin nada de extraordinario fuera del párrafo donde se había equivocado de nombre. Pensó si no podría borrar la palabra, reemplazar Nico por Víctor, sencillamente reemplazar el error por la verdad y volver con la carta a casa para que Laura la leyera. Las cartas de mamá interesaban siempre a Laura, aunque de una manera indefinible no le estuviera destinadas. Mamá le escribía a él, agregaba al final, a veces a mitad de la carta, saludos muy cariñosos para Laura. No importaba, las leía con el mismo interés, vacilando ante alguna palabra ya retorcida por el reuma y la miopía. Tomo Saridón y el doctor me ha dado un poco de salicilato. Las cartas se posaban 2 o 3 días sobre la mesa de dibujo. Luis hubiera querido tirarlas apenas las contestaba, pero Laura las releía. A las mujeres les gusta releer las cartas, mirarlas de un lado y de otro. Parecen extraer un segundo sentido cada vez que vuelven a sacarlas y a mirarlas. Las cartas de mamá eran breves, con noticias domésticas, una que otra referencia al orden nacional. Pero esas cosas ya se sabían por los telegramas de Le Monde, llegaban siempre tarde por su mano. Hasta podía pensarse que las cartas eran siempre la misma, escueta y mediocre, sin nada interesante. Lo mejor de mamá era que nunca se había abandonado a la tristeza que debía causarle la ausencia de su hijo y de su nuera, ni siquiera al dolor, tan a gritos, tan a lágrimas al principio,
por la muerte de Nico. Nunca, en los 2 años que llevaba ya en París, mamá había mencionado a Nico en sus cartas. Era como Laura, que tampoco lo nombraba. Ninguna de las dos lo nombraba. Y hacía más de 2 años que Nico había muerto. La repentina mención de su nombre a mitad de la carta era casi un escándalo. Ya el solo hecho de que el nombre de Nico apareciera de golpe una frase con la N larga y temblorosa, la O con una cola torcida, pero era peor, porque el nombre se situaba en una frase incomprensible y absurda, en algo que no podía ser otra cosa que un anuncio de senilidad. De golpe mamá perdía la noción del tiempo. Se imaginaba que el párrafo venía después de un breve acuse de recibo de una carta de Laura. Un punto apenas marcado con la débil tinta azul comprada en el almacén del barrio, y a quemarropa: esta mañana Nico preguntó por ustedes. El resto seguía como siempre. La salud: la prima Matilde se había caído y tenía una clavícula sacada. Los perros estaban bien, pero Nico había preguntado por ellos. En realidad hubiera sido fácil cambiar Nico por Víctor, que era el que sin duda había preguntado por ellos. El primo Víctor, tan atento como siempre. Víctor tenía 2 letras más que Nico, pero con una coma y habilidad se podían cambiar los nombres. Esta mañana Víctor preguntó por ustedes. Tan natural que Víctor pasara a visitar a mamá y le preguntara por los ausentes. Cuando volvió a almorzar, traía intacta la carta en el bolsillo. Seguía dispuesto a no decirle nada a Laura, que lo esperaba con su sonrisa amistosa, el rostro que parecía haberse desdibujado un poco desde los tiempos de Buenos Aires, como si el aire gris de París le quitara el color y el relieve. Llevaban más de 2 años en París. Habían salido de Buenos Aires apenas 2 meses después de la muerte de Nico. Pero en realidad Luis se había considerado como ausente desde el día mismo de su casamiento con Laura. Una tarde, después de hablar con Nico, que estaba ya enfermo, se había jurado escapar de la Argentina, del caserón de Flores, de mamá y los perros y su hermano, que ya estaba enfermo. En aquellos meses todo había girado en torno a él como las figuras de una danza. Nico, Laura, mamá, los perros, el jardín. Su juramento había sido el gesto brutal del que hace trizas una botella en la pista. Interrumpe el baile con un chicotear de vidrios rotos. Todo había sido brutal en esos días. Su casamiento, la partida sin remilgos ni consideraciones para con mamá, el olvido de todos los deberes sociales, de los amigos entre sorprendidos y desencantados. No le había importado nada, ni siquiera el asomo de protesta de Laura. Mamá se quedaba sola en el caserón, con los perros y los frascos de remedios, con la ropa de Nico colgada todavía en un ropero. Que se quedara, que todos se fueran al demonio. Mamá había parecido comprender. Ya no lloraba a Nico,
y andaba como antes por la casa, con la fría y resuelta recuperación de los viejos frente a la muerte. Pero Luis no quería acordarse de lo que había sido la tarde de la despedida. Las valijas, el taxi en la puerta, la casa ahí con toda la infancia, el jardín donde Nico y él habían jugado a la guerra, los dos perros indiferentes y estúpidos. Ahora era casi capaz de olvidarse de todo eso. Iba a la agencia, dibujaba afiches, volvía a comer, bebía la taza de café que Laura le alcanzaba sonriendo. Iban mucho al cine, mucho a los bosques, conocían cada vez mejor París. Habían tenido suerte, la vida era sorprendentemente fácil, el trabajo pasable, el departamento bonito, las películas excelentes. Entonces llegaba carta de mamá. No las detestaba. Si le hubieran faltado, habría sentido caer sobre él la libertad como un peso insoportable. Las cartas de mamá le traían un tácito perdón, pero de nada había que perdonarlo. Tendían el puente por donde era posible seguir pasando. Cada una lo tranquilizaba o lo inquietaba sobre la salud de mamá. Le recordaba la economía familiar, la permanencia de un orden, y a la vez odiaba ese orden y lo odiaba por Laura, porque Laura estaba en París, pero cada carta de mamá la definía como ajena, como cómplice de ese orden que él había repudiado una noche en el jardín, después de oír una vez más la tos apagada, casi humilde, de Nico. No le mostraría la carta. Era innoble sustituir un nombre por otro. Era intolerable que Laura leyera la frase de mamá. Su grotesco error, su tonta torpeza de un instante. La veía luchando con una pluma vieja, con el papel que se ladeaba, con su vista insuficiente. Crecería en Laura como una semilla fácil. Mejor tirar la carta. La tiró esa tarde misma y por la noche ir al cine con Laura, olvidarse lo antes posible de que Víctor había preguntado por ellos. Aunque fuera Víctor, el primo tan bien educado, olvidarse de que Víctor había preguntado por ellos. Continúa en pista 013.